Bueno, hoy nos visita el artista y profesor Mario Alonso. Bueno, Bienvenido, ¿cómo bienvenido. estás? Muchas gracias. Bien, por suerte, volviendo. Qué corte de pelo, Mario, Ah, ¿eh? No, 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 nos estamos estuvo... arreglando un poquito más para visitarte. Sí, hubo ahí, por ahí hubo algo, Ah, embellecimiento. Hoy vamos a hablar de tarot. sí, en realidad yo voy a contarte un poco lo que considero cómo entra la imagen del tarot a Europa, porque la experta en tarot, o sea, no queda duda que sos vos. Así que yo no me voy a dedicar tanto a la carta, sino en este periodo como un proceso de cómo llega. Exacto. En realidad no sabemos muy bien, no tenemos datos fidedignos. Pero teniendo en cuenta que el tarot, sus primeras impresiones, no impresiones sino pinturas, para tener en claro, esto es tan importante que se consideraba artistas renombrados de la época, especialmente góticos y prerenacentistas, para realizar el tarot a familias nobles. Claro. Los primeros tarot son de la nobleza y sus primeros registros también. Después vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Pero primero, como siempre, entrar en contexto. Si no entro en contexto, como que no puedo Está arrancar. perfecto porque aparte las personas también se ubican donde estamos Ahí va. parados. El mito o lo que se dice por ahí es que entró por Medio Oriente, digamos, Egipto, toda la parte persa y demás. Eso tiene algún poco de relación porque más o menos se presenta en la misma época en dos lugares, tanto en Italia, en el norte de Italia, como en España. Bien, para tener en cuenta, los musulmanes estuvieron casi 8 siglos instalados en España, arrancan en el 710 por ahí, terminan en 1492. Pero hay que recordar una cosa, los musulmanes no solo llevaron la matemática, la higiene, el parte del idioma y la música a España, sino que trajeron con ellos todo lo que era la astrología, la adivinación, la alquimia y posiblemente también hayan traído los naipes. Recordemos que, dice, bueno, pero el naipe es musulmán. No, no necesariamente. Los musulmanes venían hacía 5 siglos antes de llegar a España conquistando todo lo que era Medio Oriente y todo lo que era el Sahara Occidental y todo el Mediterráneo. Por lo tanto, venían absorbiendo la cultura de diferentes países. Exacto. Entre ellos Egipto, entre ellos los persas y muchos otros imperios que también tenían mucho misticismo y adivinación. Eso por un lado. Después tenemos la otra parte que es interesante tomar en cuenta de que siempre se trata de olvidar, que es la cruzada que hace caer Bizancio. No todas las cruzadas fueron contra los musulmanes y no todas las cruzadas fueron por Tierra Santa. Existe en 1204 la invasión al imperio de Bizancio. Bizancio, para que tengan una idea, era el heredero autóctono de Roma. Era la capital de la unión entre Europa y Asia, donde la cultura había crecido a niveles descabellados. No pasaba por el ocultismo del medioevo europeo, ni tampoco por el ocultismo asiático, sino que era como el hervidero de la intelectualidad. Ellos fueron los que provocaron posteriormente el Renacimiento. En 1204 se entra a Bizancio, cultura persa, cultura árabe, mucha mezcolanza de todo una cantidad de pueblos, de todos los que hoy conocemos, países como que terminan en Tan, Kazajistán, Uzbekistán, todo eran culturas nómades, culturas muy ricas en el conocimiento del misticismo y de lo que era la magia. Y los cruzados vuelven a Italia, porque esta guerra fue una cruzada de Italia contra Bizancio, trayendo un montón de información. Y ahí también tenemos el segundo posible origen, que los cruzados trajeran con ellos los naipes. Bien, ¿por qué sabemos que igual viene de Medio Oriente posiblemente? No sabemos bien la zona. Porque en 1310 en Barcelona, cuando España comienza a recuperar territorio, una España que no era España aún, ¿verdad? Eran un montón de reinados, prohíbe los naipes. Prohíbe los naipes. Y eso nos deja claro Claro que era de que ellos. eran musulmanes. Exacto. Porque se empieza a prohibir casi todo, incluso parte del flamenco, parte de la guitarra. Se empieza a prohibir todo aquello que vino del origen musulmán. Igual, para el año 1370, 1380, los naipes estaban en toda Europa. Claro. Y cada país comienza a adoptar una simbología propia. Pero hay una cosa interesante dentro de la estética del naipe del tarot. Primero que se considera, algunos historiadores, que no hay base de prueba, por decirlo de una manera, Sí. que era un simple juego, un juego de mesa, que después adquiere características mágicas. Bien, de eso en sí no hay datos, no se sabe cuál era el juego. Hay una deformación del tarot en diferentes idiomas, pero eso no significa mucho, porque ya lo tenemos en otras cosas, especialmente en el Renacimiento, que se nombra a diferentes partes en Europa. Pero lo que sí sucede con el tarot es que su diseño es simple. Y cuando digo que es simple no quiere decir que sea malo.
Al Claro, contrario, es lo simple dentro del arquetipo, dentro de la estética, globaliza. exacto. Entonces, lo que Porque siempre hay sucede, un mago, porque siempre hay un loco, porque siempre hay una exacto, sacerdotisa, porque... cualquier Exactamente, cultura puede tener eso dentro de sus cánones de creencias, por decirlo de una exacto, manera. exacto. Entonces, en Alemania se adopta un tarot, en Europa, en España se adopta un tarot, en Italia se adopta otro, y es en Italia donde comienza a haber como mayor fervor por lo que es el tarot. Recordemos que no sería hasta después de la Gran Quema, pasado el Renacimiento, entrado el nuevo reformismo del Barroco, que el tarot pasa al pueblo. Claro. Al inicio, el tarot era de familias nobles y patricias, personas muy ricas que podían pagar a un artista para que diseñara ese tipo de trabajos. No cualquier artista podía hacerlo, ¿sí? Hay que recordar que hay diferentes tipos de artistas. Están los grandes monumentos, como los que puede hacer Rafael, grandes monumentos cuando me refiero a las pinturas, Sí, sí, gigantes, ¿no? las Las superficies superficies. gigantes. Y después conocemos a los iluminadores. Los iluminadores no son personas iluminadas y que tengan algo con el plano astral. En el arte, los iluminadores nacen en el proceso mozárabe, con la conquista musulmana, son aquellos que realizan los códices, Claro. esos pequeños dibujos dentro de las Biblias y de los libros que generan un montón de cambios estéticos e iconográficos en la historia del arte. Entre ellos tenemos a Edne. Yo creo que alguna vez te la nombré, que fue la primera artista en firmar que era la artista de Dios. Exacto. Una mozárabe que es uno de los códices más importantes de la historia del arte. Entonces, esos iluminadores eran específicamente contratados para hacer las cartas de tarot. Y así, en el gótico, el movimiento anterior al Renacimiento, estaban los miniaturistas, que eran los que hacían las miniaturas en las catedrales. Por eso podemos encontrar en muchas catedrales góticas un popurrí, como si fuese un puzzle gigante de pequeñas ilustraciones que ellos se dedicaban a hacerla en la arquitectura. Entre estos, el primer pintor, que tenemos algunos datos de otros pintores y otros tarot mencionados, tanto en poemas como en registros, más que nada del municipio, de alguna ciudad y algunas cuestiones que fueron como, bueno, determinado artista está realizando tarot para tales familias. Pero solo son datos, no tenemos como una figura. Las figuras que nos han llegado, las cartas que aún se conservan, que están dispersas por diferentes partes del mundo Sí, porque sí. son muy preciadas, son de Michelino Besonzo. Es el primer artista registrado. Este artista es un artista gótico que pintó en realidad, muchísimas catedrales, era muy reconocido en la época, era muy afamado. En el gótico vendría a estar en un lugar, para que tenga una idea, donde estarían los grandes pintores del Renacimiento. Era un Botticelli, era un Leonardo del gótico. O sea, no era una persona de fácil acceso, era un Claro. artista reconocido. E incluso es tan importante, porque en el gótico no tenemos muchos nombres de los artistas. De los que tenemos eran los más afamados y los más cotizados. Entonces, este hombre le fue encargado por la familia Bisonti Sforza. Recuerden estos nombres, Sforza más que nada, para tener una idea de lo importante que era tener un tarot en la época. Sforza va a ser Francisco, va a ser el nombrado por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe continuamente como uno de los grandes estrategas militares y políticos de la historia de Italia. Y luego va a venir Ludovico, su hijo, que va a ser el mayor mecena de uno de los grandes pintores y más enigmáticos de la historia, que fue Leonardo da Vinci. Exacto. Por lo tanto, la concepción de tener un tarot era sumamente importante dentro del Renacimiento y dentro de la clase alta. ¿Por qué? Porque eso representaba poder. Esas imágenes, controlar las imágenes, como siempre, el control de la imagen es importantísimo, desde la caverna, pasando por la Grecia antigua, pasando por el medioevo y el Renacimiento, controlar la imagen que el otro puede ver y que el otro pueda analizar es un símbolo de poder. Y si estas cartas, a su vez, mediante un mecanismo, que yo desconozco, pero mediante un mecanismo y varios mecanismos en realidad, se puede llegar a la adivinación o se puede llegar a la percepción de lo que va a ocurrir en un futuro, genera mayor poder. Claro. Esta mítica de la familia Sforza, perdón porque me cuesta porque tiene una S y una F y la pronunciación es como muy Sforza. compleja. Sí. Eh, el- Siempre se le adjudicó que tenían poderes, en el sentido de que hay como un misticismo dentro de su arte y por eso también el arte que ellos pagaron, como el arte de Leonardo, llena de iconografías que rompían los arquetipos, que tenían como mensajes ocultos, que aún en realidad no descubrimos mucho cuáles son los mensajes ocultos porque no estamos en la época, fueron considerados como
una familia que apostó a todo lo que era el paganismo Claro. y la cultura pagana. Por eso vuelca dentro de las cartas todo un montón de mezclas de iconografías de diferentes lugares. En las cartas de Besonzo podemos encontrar iconografías que son rúnicas, Sí, iconografías sí. persas, iconografías que son de los países gálicos, incluso de Vascovia. Hay como una mezcolanza de trabajos que se realizan como para contar diferentes historias. E incluso la sacerdotisa es un retrato de una familiar de esta familia que era monja. Y que como esta mujer era muy letrada, decidieron portarla como sacerdotisa y que el retrato de ella estuviese alojada en una de las cartas. Claro. Por supuesto que esto empezó a crecer, el tener símbolos que estaban mezclados con el gótico. Recordemos que el gótico tenía una adoración hacia Dios muy importante, pero tenía un conjunto de arquitectos y un conjunto de constructores que venían de todas partes del mundo. Por eso en las construcciones góticas Cada uno ponía. ponía lo suyo Claro. para poder tener como un sistema de adoración. O Sí, sea, ¿qué sí. significa? Bueno, viene un persa y va a encontrar un símbolo persa, viene un otomano, va a encontrar una simbología otomana, también está en la distribución de las gárgolas, cada gárgola tiene un origen y tiene un significado, que eso escapaba a la Iglesia Católica, o sea, lo veía Sí, como sí. bello y lo dejaba. Sí, sí, sí. En las cartas de tarot se utiliza un arquetipo también religioso católico para poder expanderlas dentro del público, pero se ocultan un montón de iconografías y de símbolos que son de otras culturas. Esto rápidamente no gustó a la iglesia, o sea, los sacerdotes, pese a que estaban representados dentro de las cartas, no se sentían muy cómodos con que la magia, la adivinación, todo lo que veían que era Sí, satánico, que por decirlo de estuvieran una ahí. manera, Aparte estuvieran. comparten el mazo con el diablo. Claro, comparten el mazo con el diablo, comparten el mazo con el loco, con el brujo. Claro. O sea, había un montón de cuestiones que eran complejas. Entonces, a partir de los finales del Renacimiento, comienza a prohibirse y se empiezan a recolectar todas o la mayor parte de las cartas de tarot. Por eso es que tenemos estas primarias y no tenemos otras anteriores, porque fueron incineradas, o sea, se hicieron grandes Sí, sí, hogueras, sí. donde además de quemar libros, como siempre se ha hecho a lo largo de la Porque historia, es un libro. claro, se quemaron las cartas del tarot. Y esa podría ser como la primera etapa, tener el posible origen. No estoy diciendo que vino del lugar que No, lo no, no. comenté, sino que es como un análisis histórico de los Exacto. acontecimientos que ocurrieron en la fecha y por dónde podía haber entrado el juego de naipes. Exacto. ¿Sí? El juego de naipes que tiene copa, oro, espada y basto, y esas son representaciones típicas de la sociedad del medioevo. Posiblemente anteriormente trajeran otros símbolos. Hay algunos que dicen que existieron tarot con símbolos de pájaros. No tenemos registro, simplemente algún texto. Tenemos la copa que representa el clero, eso está relacionado con el cáliz y la Santa Misa y demás. Es muy inteligente utilizar la copa para representar el clero. El oro, que está representado, algunos dicen por los mercantes, pero también, por supuesto, por la nobleza. Tenemos la espada, que es el ejército, que es otra de las castas dominantes dentro de la sociedad del medioevo, y el basto, que son el campesinado. No hablamos de sociedad, ni hablamos de pueblo, hablamos de campesinado porque las franjas sociales en esa época estaban muy marcadas. Recién en el Renacimiento hay como ciertas nebulosas con la aparición del capitalismo y los mercantes, pero en el medioevo estaban sumamente marcadas. Y después hay una cosa que siempre se habla, y que es el sota, ¿no? El sota tiene como es como un personaje afeminado, extraño, como andrógeno, pero tenemos que recordar una cosa del medioevo. Tenemos al rey, a la reina, al Caballero. caballero, y, y no tiene por qué ser un paje, como le dicen, es el escudero. No Exacto. existía un caballero que no tuviese un escudero. Y el escudero es el paso previo al caballero. Exacto. Entonces, tenemos ahí esa connotación que también es como un proceso de casta, pero a su vez de ascenso. Porque tenemos historias de historias simples dentro del folclore de la caballería, donde el escudero se transforma en caballero al salvar a su caballero y terminar la tarea, y ese mismo caballero se transforma en rey, como lo puede ser Arturo en Camelot. O sea, la historia Sí, sí, está la grabada en todo ese evolución proceso. también está grabada en ese Claro, proceso. e incluso esas mismas historias las podemos encontrar tanto en Egipto como la podemos En encontrar en todos el Imperio lados. Otomano, porque son arquetipos clásicos. Cuando hablo de arquetipos son como historias o figuras que se pueden representar en todas partes. Claro.
Eso es lo que ha hecho que el tarot, estéticamente, ¿no?, sea tan fácil de llegar a la población. O sea, Claro. porque en cualquier lugar uno reconoce un brujo, uno reconoce Sí. a una emperatriz, Todas, a una sacerdotisa. exacto. Son muy simples. Todas las láminas están ahí. Claro. Y yo te digo que ya no se hacen así. Eh, Que por más que uno investiga, y hace muchos años que investigo el tarot, tengo como una sensación de que fue al igual que el I Ching. El I Ching surge también, es una ecuación matemática, habla de la energía positiva y negativa, o femenina y masculina, y las combinaciones de ellas, y esa relación. Creo que es como un resurgir que se da en todos lados, porque uno lo encuentra en todos lados, y después es como que se contamina o se contagia con una información que se va aportando. Pero estoy segura que cuando llegan allá a quererlo representar, era porque era un conocimiento súper importante que solo podían acceder después los que tenían dinero como para claro. tenerlo marcado. Para poder recolectar toda la Claro, información. para poderlo tener hacer toda la informa- información. Hacer la Exacto. investigación necesaria para poder obtenerlo. Exacto. Continuamos en otro momento. Sí. Gracias, Hablamos. Mario.